al que vea yo más abusado, a ese mismo le voy a preguntar. O sea, lo contrario, al que vea que está medio dormido y despistado. No, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este día y por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Te quiero pedir en el nombre de mi Señor Jesús que estés preparando nuestros corazones para recibirla con gozo. Te pido, mi Dios, que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, trayendo un espíritu dispuesto, Señor, para no solamente escuchar tu palabra, sino obedecerla y ponerla por obra. Rechazamos cualquier ataque de Satanás, cualquier espíritu de distracción en esta reunión. Te pedimos que tú estés reinando y gobernando, Señor, y que tu palabra y tu autoridad esté imperando sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador, Jesús. Amén. Ok, el tema de este mes es un tema bastante interesante y bastante retador desde mi punto de vista. Dice que es siendo la iglesia por la que Cristo regresará. ¿Ok? Entendemos en nuestra doctrina que Jesucristo vino a esta tierra. La primera vez que Jesucristo vino a esta tierra, la intención de Jesucristo fue restaurar la situación y la condición del hombre con Dios. De una situación de alejamiento, pecado, maldad y rebeldía a una situación de cercanía, de santidad, de verdad, de amor, en una relación perfecta con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con Dios Padre, ¿ok? Esta fue la primera situación o la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra por primera vez. Pero la segunda vez que Jesucristo regresará a esta tierra es para juzgar. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesucristo va a juzgar este mundo. Él va a regresar con la intención de juzgar a su creación. Eso va a ser. Y precisamente en ese juicio, sabemos que los que practican el pecado, los inicuos, los impíos, los malvados, los que aborrecen a Dios, los que no aceptan a Dios, ni siguen las enseñanzas de Jesucristo, ni siguen la palabra de Dios, ni han nacido por el Espíritu, sino que viven en su concupiscencia, en su maldad, en todas esas situaciones, esas personas van a ser juzgadas por Dios y va a haber un castigo, va a haber una ira de Dios sobre sus vidas. ¿Cuántos lo saben? Si no lo sabe, ya lo supo aquí, en primera plana. Entonces, Jesucristo viene por una iglesia, pero viene precisamente para que esa iglesia no experimente ese juicio. ¿Ok? Viene a sacarla del juicio que Él va a derramar sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos guardado, o porque la iglesia en teoría es una iglesia pura, santa, sin mancha, que ha guardado la palabra de Dios fielmente, que como decía el pastor un domingo, ha sido fiel hasta la muerte. ¿Ok? Entonces, como ha sido fiel hasta la muerte, el Señor Jesucristo le guardará, le librará del juicio final. Eso es lo que va a suceder. Pero precisamente es qué tipo de iglesia espera el Señor ver cuando regrese. ¿Qué tipo de iglesia nosotros debemos ser cuando Jesucristo regrese? Dice que aquel siervo malo que diciendo en su corazón,
mi Señor tarda mucho en venir, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo irme de viaje, yo puedo empezar a preocuparme por mi vida, yo puedo empezar a hacer todas esas situaciones, yo puedo empezar a embriagarme, yo puedo empezar a hacer muchas cosas que todo el mundo hace y que está bien aparte porque yo siento hacerlo y si yo siento hacerlo, entonces está bien. Dice, ese va a recibir azotes y va a ser castigado. Pero no solamente también ese, sino también el que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¿Ok? Y ahora tú y yo no conozco tu historia en particular, yo no conozco la razón real por la cual te acercaste a Dios o viniste a esta reunión. Tal vez tú viniste por algún problema físico, por algún problema emocional, por algún problema financiero, no sé cuál sea tu bagaje, pero la realidad es que no buscamos a Dios para hacer una iglesia gloriosa. Esa es la realidad. Buscamos a Dios porque alguien nos dijo que te puede dar una vida nueva, te puede cambiar tu rumbo de vida, y es verdad. Pero mientras más vamos conociendo a Dios y más vamos profundizando en saber quién es Dios, entendemos que cuando nosotros formamos parte de una iglesia, fíjense bien lo que voy a decir, cuando nosotros formamos parte de una iglesia, empezamos a dejar de vivir para nosotros mismos y tenemos un estilo de vida diferente. Un estilo de vida en el cual ya no vine y me acerqué a Dios porque me sentía muy triste y muy solito porque me pegaron de chiquito. Yo vine y me acerco a Dios porque tengo un propósito, un destino y una misión que hacer mientras Jesucristo regresa. ¿Me doy a entender? Nuestra mentalidad cambia. Y si el día de hoy tu mentalidad no ha cambiado, hoy puede ser un buen día para que le pidas a Dios que tu mentalidad cambie. Porque es un error creer que Dios solamente está para bendecirnos. Solamente, si nos puede bendecir, pero no está solamente para bendecirnos. Nosotros formamos parte de la iglesia en el momento en el que nuestras vidas, nuestros corazones nacen de nuevo y con nuestra boca confesamos que Jesucristo es el Señor. Esa es la base de la iglesia. La declaración que hizo Pedro, que le reveló el Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Si tú eres parte de esta iglesia o quieres ser parte de la iglesia, esta declaración tiene que ser real en tu vida. Tienes que saber que Jesucristo es el Salvador, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, es la única persona que nos puede acercar a Dios. ¿Vamos bien? Ok. Ahora quiero que vayamos rápidamente a Efesios 2. Y eso fue solamente la introducción, traté de hacerla lo más rápido posible. El tiempo, perdón, Efesios 4, dije 2, ¿verdad? Efesios 4. El tiempo apremia. ¿Ok? Efesios 4, 1. Dice, vamos, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser ¿a qué se dedica la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual Dios se cruza en nuestras vidas? Porque tal vez tú pienses que estabas buscando a Dios, pero la realidad es que Dios te estaba buscando a ti. Con una intención, con un propósito, con un llamado, con un destino. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera palabra importante, fuisteis llamados. O sea, si viniste aquí, no es porque quisiste venir, sino es porque alguien te llamó a venir. ¿Ok? Dice, entonces tenemos que comportarnos o andar como es digno de esa vocación, como que fuimos llamados. ¿Cómo es que tenemos que andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Simplemente de ese versículo podríamos sacar una predicación completa y nos faltaría tiempo, pero se lo dejo de tarea. Nada más pregúntese usted mismo, ¿usted es humilde? ¿Usted es manso? ¿Usted soporta a otras personas? ¿Sí o no? Y pregúntele a alguien que no es usted mismo. La manera más fácil de comprobar si es verdad. Oye, esposo, esposa, hijo, papá, mamá, primo, tío, lo que quieras, hermano en la fe, ¿soy humilde a tu parecer? Sí, no, más o menos, a veces. ¿Soy manso a tu parecer? Sí, no. ¿Alguna vez te he soportado en alguna necesidad que has tenido? Sí, no, quién sabe. ¿Ok? 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok?
Otra clave importante. Si tú y yo estamos aquí y somos parte de la iglesia, ¿qué es lo que nos une? El Espíritu. Si tú estás aquí y no sabes qué es el Espíritu de Dios, nunca te ha pasado por tu mente el buscar el Espíritu de Dios, el decir, bueno, creo que yo necesito el Espíritu de Dios, entonces, déjame decirte, no has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo dice que no solamente de agua, sino también de espíritu. Y una vez que naces de espíritu, naces de nuevo, entonces en tu vida hay una nueva naturaleza que empata y se lleva bien con esa misma nueva naturaleza de los demás hermanos. ¿Vamos bien? Y entonces tenemos que guardar esa unidad, estar todos juntos en el mismo sentir. Porque tenemos un cuerpo y un espíritu. ¿Ok? Fíjense bien con estas dos palabras, un cuerpo y un espíritu, y más adelante lo vamos a entender. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabes qué tienes en común con la persona que está a tu lado? Que tienes un Señor, tienes una fe, tienes un bautismo y tienes un mismo Padre. A ver, voltea a ver a la persona que está a tu lado. ¿Será cierto? La persona de tu lado también tendrá el mismo Señor y subordinará su vida como tú la estás subordinando al Señor Jesús. Tiene una fe que refleja o que evidencia que tiene a un Señor. Se ha bautizado ya. Tiene un Padre que por eso nos decimos hermanos, ¿lo sabías? No nos decimos hermanos para sonar buena onda. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿No? Nos decimos hermanos porque hemos nacido del Espíritu Santo. ¿Ok? Hemos nacido del Espíritu Santo y entonces tenemos un Padre, que es el mismo Padre, tuyo y mío. Les decía a los hermanos, yo soy su favorito, de modo. Soy su consentido. Tenemos un mismo Padre, el cual está en todos, para todos y en todos. ¿Ok? Y entonces, pregúntate con tu hermano de enfrente, de atrás, ¿tienes esa misma fe? ¿Compartes a ese Señor? ¿Compartes esa fe? ¿Compartes ese bautismo? ¿Tienes ese mismo Padre? ¿Sí o no? Y entonces vamos a empezar nosotros mismos a entender si soy parte de la iglesia o no soy parte de la iglesia. Y tú me dices, bueno, pues no importa, yo no quiero ser parte de la iglesia, total, yo estoy feliz. Bueno, un día el Señor Jesucristo va a venir y ¿qué crees que le va a hacer a los que no son parte de la iglesia? Los va a mandar a donde deben ir, es el infierno. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Habla acerca de dones que Cristo reparte a hombres para que puedan ministrar dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia. Dice, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dejar aquí otra vez. Entonces, es un poco denso lo que vamos a hablar de hoy, o sea, denso me refiero a que es mucha información, pero tenemos que concentrarnos, ¿ok? Tenemos que, los que hemos nacido de nuevo, del Espíritu Santo, debemos de esforzarnos, dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos de esforzarnos en ser unidos, ¿ok? Ser unidos. Y porque compartimos ciertas cosas en común. La Biblia o el apóstol Pablo está enumerando 4. Nuestra fe, nuestro Señor, nuestro acto de bautismo y nuestro Padre Celestial. Lo compartimos todos aquí. Yo puedo hablar en teoría. Yo podría hablar con una persona y decir, ¿conoces a Dios Padre? Ah, sí, ¿qué crees que es? Bla, 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 bla. ¿Cuándo te bautizaste? ¿Qué crees? ¿Cómo va tu fe? ¿Está siendo fortalecida?
¿Cómo va tu caminar con el Señor? En teoría eso debería suceder. Y entonces dice que para que esto suceda, Dios tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra y después subir. Y cuando subió dice que repartió dones a los hombres para que empezaran a ministrar precisamente a la iglesia, a los santos, a la gente que ha nacido de nuevo, a la gente que está buscando el reino de Dios, a la gente que está esperando la segunda venida de Jesucristo. ¿Y cuál es la intención de estos ministerios? Dice perfeccionarlos. Perfeccionarlos para dos cosas. Dice para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo les quiero preguntar a los hermanos del grupo del Ministerio Satélite, ¿no? A todos los demás, sí. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el ministerio? La reconciliación de las almas. ¿Ok? En sí, ¿cuál es ese ministerio? El ministerio que Jesucristo inició. La iglesia tiene que continuarlo. ¿Vamos bien? Es nuestra responsabilidad ser perfeccionados para continuar con el ministerio que Jesucristo inició. Entonces, si tú el día de hoy no estás continuando con el ministerio que Jesucristo inició, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. ¿Qué está sucediendo en tu vida por el cual no estás buscando la reconciliación de las almas? Porque ese es el ministerio que Jesucristo vino. Esa es la razón fundamental por la cual Él vino a la tierra, para reconciliarnos con Dios. Y esa es la labor que la iglesia debe continuar hasta el fin. Reconciliar a la gente con Dios. Entonces preguntémonos, ¿estamos reconciliando a la gente con Dios? ¿Estamos siendo perfeccionados para esta obra del ministerio? ¿O me da igual? O escucho grupos de casa y digo, no, es que no tengo tiempo. Escucho diferentes ministerios y digo, no, es que yo estoy muy ocupado. Ok, puede ser que sí. Pero entonces no, tal vez no eres miembro de la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, lo quiero hacer muy claro, estás en peligro. Porque Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Y no sabemos, bueno, sí sabemos cuál sería nuestro destino. Entonces dice que el segundo, hoy no voy a profundizar acerca de la obra del ministerio, pero sí quiero profundizar un poquito acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? El segundo propósito por el cual están los ministerios y existe la iglesia y existen los pastores y existen los maestros y existe todo lo que hoy vemos y conocemos. Para que el ministerio de Jesucristo siga, y segundo, para que seamos edificados en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la segunda situación por la cual Dios perfecciona a sus santos? Para que tú y yo, la persona que está al lado de ti, enfrente de ti, tu izquierda, tu derecha, atrás de ti, juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esa es la idea. Que la gente cuando vea una iglesia, vea a Cristo, vea el cuerpo de Cristo, vea el corazón de Jesús, el carácter de Jesús, la vida de Jesús, la pasión de Jesús, el amor de Jesús, la unidad que Jesús tenía con el Padre. Esa misma unidad debe reflejarse en la iglesia. ¿Con quiénes? Con los hermanos. En el curso de bautismo se enseña eso. Que la iglesia es una relación interpersonal en la cual tenemos que relacionarnos unos a otros, unos con otros. Yo no puedo ser parte de la iglesia y no interesarme
Nadie. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Por qué no puede ser eso? Porque somos parte de un cuerpo. Si una parte de tu cuerpo no funciona, ¿qué haces? Algunos inconscientes dicen, ya ni modo, luego la sacudo y a ver qué pasa. No. Si algo no funciona, entonces veo qué está pasando. ¿Por qué no funciona? ¿Qué tengo que hacer? Y esa palabra al principio en Efesios, eso de soportarnos unos a otros, estábamos leyendo esta misma escritura en el ministerio. Sin embargo, hoy quiero darle un énfasis diferente, pero hice un ejemplo, ¿no? Cargué a Zoe, la hija de nuestra hermana Leslie. Si yo puedo soportarla fácilmente y puedo llevarla de aquí a donde sea. Me voy a cansar eventualmente, pero lo puedo hacer. Pero ella no me puede soportar a mí. Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? De que tú y yo, en nuestro caminar con Cristo, seamos capaces de ayudar a nuestros hermanos en la fe. De que tú y yo tengamos un afecto espiritual, porque no es natural, no es normal, no es humano, no puedes nacer de nuestras emociones o nuestros sentimientos, tiene que nacer del espíritu. Y que ese afecto rija nuestras relaciones en amonestación, en exhortación, en reprensión, en varias cosas. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es esto? Porque todos, y esta es la responsabilidad más grande y más difícil de la iglesia, todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo. ¿Ok? Todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Pero no es una carrera en la cual tú tienes que transitarla solo. Dios lo diseñó para que la transitaras y la vivieras en un cuerpo de creyentes. Con gente que te cae bien tal vez o gente que te cae muy mal, no lo sé. Pero que Dios los hizo nacer en esta iglesia para que fueran edificados. ¿Sabes cuál es el problema del cristiano el día de hoy? Que no le interesa a su hermano en la fe. Que no le importa. Que no sabe, que no le interesa su vida espiritual, su avance espiritual, que estamos ensimismados en nuestras actividades, en nuestras vidas, en esta cultura que tenemos que es trabajar y hacer esto y hacer otro. Y si estoy aburrido, en vez de juntarme con mis hermanos, bueno, estoy aburrido, pues veo una película. O si estoy aburrido, pues salgo a jugar. O si estoy aburrido, pues hago esto o hago aquello. Pero en nuestra mente y en nuestra cultura no está me uno más con mis hermanos. Los busco, convivo con ellos, salgo con ellos, edifico con ellos, vamos a hacer un evangelismo aquí, allá, vamos a orar por esa persona, vamos a hacer aquello. Y precisamente cuando no lo hacemos, cuando no nos involucramos, corremos riesgos de andar en carnalidad. Tal vez tú me puedes decir, bueno, hermano, pues es que es mi forma de ser, a mí no me gusta relacionarme con las personas. ¿Qué crees? El Espíritu Santo nos tiene que transformar de tal manera que aprendamos a amar a las personas. Y tenemos que ayudarnos mutuamente. Obviamente hay etapas en las cuales recibes ayuda y está bien, eres como un bebé. Te ayudan a todo. Pero eventualmente tienes que crecer. Y tú, ayudar a otros. Y pensar en otros. E involucrar tu vida y tu corazón con otras personas. Y esto, hermanos, les repito, no puede nacer de un sentimiento, una emoción. Tiene que nacer del espíritu. Porque si nace de una emoción o un sentimiento, el día de mañana, cuando esta persona se vaya de la iglesia o te deje de hablar, ya no vas a querer seguir involucrando tu vida con otras personas. Porque lo fundamentaste en un sentimiento y no lo fundamentaste en el espíritu. Pero cuando fundamentas tus relaciones en el espíritu, entonces eres capaz de soportar cualquier cosa.
porque tienes el amor de Dios. Y cuando tienes el amor de Dios, eso lo podemos leer en 2 de Pedro 1, del 3 al 9, que es precisamente cuando habla de la naturaleza divina, que podemos participar de la naturaleza divina, añadida a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, me parece, no estoy muy seguro, a la paciencia, afecto fraternal, amor, ¿ok? El último escalón al cual debemos aspirar es el amor. Cuando tú fundamentas tus relaciones dentro de la iglesia en un amor sentimental o en una relación sentimental, entonces corres riesgos de que si algo sucede mal y hieren tus sentimientos, ya no quieres seguir involucrando tu vida en el reino de Dios. Y no debe ser así. Sino que cuando nosotros involucramos nuestro espíritu, tenemos el amor de Cristo en nosotros y dice que ese amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. Entonces es necesario que nuestras relaciones nazcan del Espíritu Santo. Nazcan con una intención espiritual. Por eso, Dios va a poner en tu vida gente que no te caiga bien. ¿Ok? Que no te caiga bien. Y tienes que amarlas naciendo del Espíritu Santo. Porque obviamente nos relacionamos con la gente que nos cae mejor. Decimos, es que este sí me cae muy bien y entonces puedo pasar con él horas. Pero ¿qué pasa cuando, y eso sí sucede, yo lo sé por experiencia y un hermano igual, yo creo que lo puedo decir, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que te cae mal es tu líder? ¿O qué pasa cuando esa persona que te cae mal es tu alumno de escuela dominical? ¿O es tu hermano en el grupo de casa? ¿Qué pasa? Si nosotros no aprendemos a hacer las cosas bien y basar nuestras vidas bajo el Espíritu Santo, nos quedamos atorados en ese sentimiento y no podemos avanzar. Y no podemos ser parte de la familia de Cristo. Y entonces podemos venir a todas las actividades y fluir con todas las situaciones, viernes, miércoles, lo que sea, domingo, mañana y tarde, velada de oración hasta las 2 de la mañana. Pero como yo no soy parte de la iglesia y en mi corazón hay resentimiento hacia los hermanos, no soy parte. Dios no dice, es que tú no eres parte de la familia de Dios, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? Pero gloria a Dios que Dios pone cosas en nuestro corazón y dice, ¿sabes qué? Había pasado esa situación en mi corazón, discúlpame. Pero para hacer eso, hermanos, tenemos que tener carácter. ¿Y qué crees? Todos aquí nacemos con deficiencias de carácter. No nos gusta enfrentar las cosas. No nos gusta decir, oye, esto no me agrada, esto no. Preferimos huir. Preferimos fluir. Preferimos decir, bueno, pues con que lo soporte y medio me soporte y nos ignoremos, todo está bien. Pero no. Debe de haber un afecto fraternal, debe de haber un amor en la iglesia. Quiero que rápidamente nos pongamos de pie y veas a la gente, ten en mente a que está a tu alrededor. Vamos a ponernos de pie rápidamente. Y los veas. Y te preguntes, ¿quiénes son? Los amo, he pasado tiempo con ellos, me interesan, me interesa su vida, me interesa su salvación, me importa que lleguen al cielo, son mi familia, tengo un padre en común con él, con ellos. Sí, no, me da igual. Y ahorita unos se pusieron de pie y dijeron, híjole. Ay, ese hermano. No, hermanos, es en serio. ¿Cuál es la intención por la cual Jesucristo va a regresar? Es porque quiere ver un pueblo unido. Un pueblo que se preocupa unos por otros, que les interesa. Que cuando uno está mal, entonces vayas con esa persona y lo amonestes y te preguntes y te preocupes y le digas, estoy orando por ti. Y yo sé que Dios te va a ayudar. Y ya a veces solamente es lo único que tenemos que escuchar. Ya podemos sentarnos. Y es importante identificar nuestra función. Y quiero hablar unos breves minutos acerca del cuerpo de Cristo. Y acerca de lo importante que es tener, o más bien, de lo importante que es ser un miembro sano
dentro del cuerpo de Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Jesucristo mismo se permitiría a sí mismo que en su cuerpo haya pecado? No. ¿Que haya división? ¿Que haya impureza? ¿Que haya maldad? No, Él no lo permite. Es su cuerpo. Y Jesucristo sí cuida a su cuerpo, que es la iglesia. Sí nos cuida a nosotros. No como nosotros que decimos, pues total, le entro a lo que sea y eché una hamburguesa y tacos de canasta y pizza y lo que sea, ¿no? No. Jesucristo se interesa por su cuerpo, que es la iglesia. Y Él no va a permitir que en su cuerpo haya pecado, maldad, tumores raros. Y es por eso que si andamos en pecado y andamos en cosas que no tenemos que andar, debemos arrepentirnos antes de que seamos cortados. Antes de que el juicio de Dios venga sobre nuestras vidas y decir, ¿sabes qué? No puede ser más parte de aquí. Y entonces en esa situación hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Tú dices, hermano, a mí no me importa la verdad, o sí me importa, o dentro de mí te importa, no lo sé, pero hay dos problemas. Los que son débiles en la fe, es un problema, y los segundos, los que son carnales. Vamos a Romanos 15. Y vamos a leerlo, hermana, en Nueva Versión Internacional, por favor. Romanos 15, del 1 al 6. Romanos 15, del 1 al 6. Ahí, voy a tener que leerlo aquí. A ver, ¿quién lo quiere leer rápidamente? Alguien de la primera fila para que baje y le dé el micrófono. ¿Nadie? Segunda fila. A ver, hermana Carla. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces está hablando aquí de los débiles en la fe. En la iglesia va a haber gente que es débil en la fe. ¿Ok? Los que son fuertes en la fe tienen que ayudar a los que son débiles en la fe. No decir, bueno, pues ya este es medio débil y modo, que se lo coma el león. ¿No? No. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que soportarlos. Y dice aquí que aunque, vamos a poner, hermano, no lo quite. En el versículo 3 me parece que es. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. ¿Sabes? Cuando alguien es débil en la fe o es infantil en la fe, pues puede decir cosas que ofenden, puede decir cosas que te pueden lastimar, te pueden dañar, te pueden crear una mala actitud. Pero esas ofensas no deben de repercutir en tu actitud hacia ese hermano. Debemos de aún así buscar la unidad, vamos a seguirle. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Jesucristo.
Ese es un aspecto sumamente importante de la iglesia. Tenemos que ser unidos. Debemos tener un corazón. Debemos tener una sola voz. Todos. Y aquellos que llevamos más tiempo, tenemos que ser fuertes en la fe y ayudar a los que son débiles en la fe. Y aquellos que llevan más tiempo y siguen siendo débiles, ya no son débiles. Más bien son carnales. Vamos a leer otro ejemplo. En Primera de Corintios 5. Cinco, 6. Para entender todo la situación, dice 1 Corintios 5, 6, Reina Valera. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia, perdón, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál era el contexto? Había un hombre que había fornicado con la mujer de su padre y la iglesia estaba como si nada. No pasó nada. Todo, todo padre, todo bien entre nosotros. Nos podemos llevar muy bien. Dice, no. El cuerpo de Dios, la iglesia de Dios, debe ser una iglesia santa. No se puede contaminar. Y con esta escritura estoy argumentando que Jesucristo no va a permitir que en su cuerpo haya impureza. Dice aquí que con aquel que se llame o que se diga ser hermano y es fornicario, avaro, idólatra, maledicente, borracho o ladrón, no debemos convivir. No debemos tener ningún tipo de relación. Dice, con los del mundo, bueno, tendríamos que salirnos del mundo. No se puede. Pero los que están en la iglesia y que son parte del cuerpo de Cristo, se dicen ser parte del cuerpo de Cristo y practican estas cosas, esas personas no son de la iglesia. Tenemos que cortarlas y ni siquiera comer con ellos. Hermano, el amor, ¿qué pasó? No podemos permitir que la iglesia de Dios, que el cuerpo de Cristo sea una iglesia impura, manchada por el pecado, la contaminación. No se puede. Hermanos, él nos compartía el domingo en la tarde. Se tiene que presentar una iglesia, una esposa santa, limpia, con vestiduras blancas de lino fino. Imagínense todas manchadas por el pecado, por la maldad, por las divisiones, por la carnalidad. La iglesia de Corintio fue gravemente amonestada por el apóstol Pablo. No gravemente, fuertemente más bien. ¿Pero qué crees? Dio resultado. Dio resultado, cambiaron. Si leemos la segunda epístola a los Corintios, dice, qué bueno que tal vez sí me pasé un poquito, pero lo bueno fue que cambiaron. ¿Ok? Y a lo que voy el día de hoy, mis hermanos, es que Jesucristo va a regresar en cualquier momento, como lo leímos en la primera escritura. Y todo aquel que conociendo la voluntad de Dios no se prepara para cumplirla, va a recibir azotes. Se los digo esto porque no quiero que ustedes reciban esa ira. ¿Me voy a entender?
Ay, el hermano es bien mala onda. No, en verdad, mi deseo es que ninguno de los que estemos aquí perezcamos. En verdad. Pero para que no perezcamos, tenemos forzosamente que ser parte del cuerpo de Cristo, edificados por el cuerpo de Cristo. Y no podemos ser parte del cuerpo de Cristo viviendo enajenados de una realidad con mis hermanos, o sea, en otro mundo. No, pues, no se puede. Tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, soportarnos, ayudarnos mutuamente, unos a otros. Quiero terminar con esta situación. Lo único que va a poder permitir que esta relación se pueda dar es el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios lo que nos va a hacer amar como Dios ama. Nada más. No se puede obtener de otra manera. La gente que te cae mal, tienes que amarla. La gente que te cae bien, también. Es lo fácil. Pero tenemos que ser un mismo cuerpo. ¿Para que qué? ¿Cuál es el problema? Dice, para que ya no seas un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Me voy a entender? Para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos en nuestra fe, para que lleguemos a la medida de Cristo. Para eso tenemos que ser unidos en el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie.